Hermanos, espero que estemos bien, o al menos deberíamos estar mejor de lo que cada día amanecemos. Hoy en el break he decidido tomarme esta sección. En la semana pasada, en una de las clases que expuso nuestro hermano Oscar Andrés, al final, en la sección tan apetecida sección de preguntas, se notaba cierto sentimiento con respecto a los hijos, a la crianza, a sentimientos de culpa que nacen por cuando ellos deciden de pronto apartarse o no estar conforme a lo que toda la vida se les ha enseñado. He titulado esta lección, Papá, soy gay. Qué pregunta tan extraña y qué lección tan extraña. Bueno, ustedes están acostumbrados a mi extraña y repentina manera de predicar. ¿Cómo contestar a ese tipo de preguntas? ¿Cómo dar de respuesta? ¿Qué hacer ante una situación tal? Quizás no es su situación. Quizás usted no tiene nada que ver con eso, quizás no se ha enfrentado a una situación, pero déjeme decirle, mis amados hermanos, que llevo llevo casi rondeando los 30 años en la iglesia, y allá por el tiempo del 88, 90, qué sé yo, la primera expresión con respecto a este tema la encontré de mi afamado padre. Un hombre sobrio, fuerte, criado en la disciplina de la policía, y asimismo nos criaba a nosotros. Él dijo de una manera un poco burda: prefiero que un hijo mío, y lo dijo en una reunión en donde estábamos todos sus hijos, prefiero que un hijo mío sea ladrón o quizás sea estafador, qué sé yo, pero nunca que me vaya a salir, y utilizó la palabrota, homosexual, por tomar una palabra un poco más decente. Tenía escasos 8 años cuando yo dije, pero ¿qué es eso? ¿Por qué mi papá le tiene tanta aberración a eso? El tiempo pasó, los años pasaron. Hubo un momento en mi vida, en mi juventud, cuando alguien me explicó qué era ser homosexual. Y empecé a sentir un sentimiento de asco, de odio, cuando yo veía y me explicaban lo que hacían los homosexuales. Empecé a pensar que era gente que estaba enferma o quizás estaba mal de la cabeza, y lo menos que yo quería era el más mínimo contacto con ellos. Tiempo pasaba buscando peluquerías en Colombia porque no encontraba una sin que no hubiera un tipo de estas cualidades. Empecé mi periodo de predicación, y en el principio, recuerdo hace más de 15 años, estaba en un colegio dictando lecciones acerca de ética, moral, religión en los colegios, y unos profesores me tomaron aparte y me dijeron, venga, Pastor Ángel, hágame un favor, ¿por qué usted no habla con este niño? Este niño tiene problemas, y tiene problemas con su sexualidad, y todo el mundo le hace bullying. El niño tenía 12 años. Efectivamente, tenía problemas con su manera de ser y expresar, caminar. Me sentí indefenso. No supe qué decirle. No supe cómo tratar este caso. Terminé esas clases ahí. Tiempo después, un líder en la iglesia. Un líder a quien encargué un grupo numeroso. Se destapó un profundo escándalo, y resulta que él, que ya tenía 2 hijas y en camino venía otro, resultó que era gay. Qué cosa tan complicada. ¿Cómo manejar eso? Recuerdo que con otro predicador nos hacíamos comentarios un poco sarcásticos y burleteros diciendo, se le moja la canoa.
Ese no sabe si tiene palanca o no sé qué, ni comentarios un poco espotricantes. Y ahí para acá empecé a analizar y dije yo, oiga, no puede ser nuestra actitud. ¿Qué debemos hacer cuando un esposo confiesa esto? ¿Qué debemos hacer cuando un hijo profesa esto? ¿Qué debemos hacer cuando un padre deja en evidencia su inclinación? Cuando un líder de la iglesia. He tenido que mirar estos aspectos y muy cerca, y desafortunadamente hasta hace muy poco, quizás tuve que tomar el toro por los cachos. Quizás tuve que enfrentar una situación tan cercana que me puse a preguntar, ¿qué es lo que debo decir en una situación de estas? ¿Cómo puedo orientar? Lo primero que quiero orientarles a ustedes, hermanos, si se llegan a encontrar en una situación similar, es que, ¿qué hacer ante una situación de esta? ¿Qué hacer ante una pregunta como esta? Debemos hacer lo mismo que hacemos ante una pregunta o ante una situación de un hijo, por ejemplo, encontrado en la cama con una novia, o de un hijo que quizás se quiera divorciar y abandonar a su esposa, o quizás un jovenzuelo que todavía tiene problemas y vive navegando en el internet y en la pornografía, la cual se le ha vuelto una adicción. O quizás alguien que está adicto al celular, a las redes sociales y no puede salir de esa situación. Alguien que es drogadicto, alcohólico, mal geniado. Debemos hacer lo mismo con uno que con otro caso. ¿Por qué? Cuando uno lee la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, y si Oscar está por ahí, nos quiere compartir el pasaje Esbor, y si de pronto tiene la versión NIV, nueva versión internacional, mucho mejor. Dice el versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tienes ahí versión NIV. Dice, vuelvo a leerlo en esta versión, nueva versión internacional que me gustaría para este estudio. Versículo 9. Versículo 9 del capítulo 6. Capítulo 6, verso 9. Dice. 6:9. Okay. 6:9, sí. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí pone en un mismo nivel, en un mismo stand, una cantidad de pecados. Y desafortunadamente nosotros tenemos un stand diferente porque a unos pecados le damos una connotación un poco más fuerte y a otros pecados le damos una connotación un poco más mínima. Es lo que hace la sociedad. La sociedad juzga con vehemencia un adulterio, pero pasa por alto una calumnia. Juzga tremendamente la homosexualidad, pero pasa por alto la avaricia. Hablan constantemente en contra de los ladrones, pero no hablan de pronto de aquellas personas que venden su voto y se engañan a sí mismos. Mis amados hermanos, una cosa sí es cierta en la palabra de Dios. El pensamiento de nuestro Dios es que pecado es pecado y para Él no hay un pecado más profundo, grande, dimensional y otro pecado minúsculo o pequeño. Dios no tiene esa estratificación de pecados que nosotros
Desafortunadamente y por costumbre y tal vez tradición, sí la hacemos. Vemos con grandes ojos y le ponemos microscopio cuando se tratan de cosas sexuales, de cosas de pronto morales, pero cuando se tratan de cosas que tienen que ver con el corazón o el espíritu, a eso no le ponemos cuidado. Lo primero que pude entender para dar una respuesta apropiada para una situación como la que suscita este título de esta lección, es que debemos entender que delante de Dios todos los pecados son lo mismo. Para Dios no hace esa excepción, no hace esa diferencia. Para Dios no hace esa gravedad que nosotros sí tratamos y le imponemos. Qué difícil es para un hijo. Qué difícil es para un hombre casado, qué difícil para una mujer comprometida, qué difícil para una persona que está envuelta en una sensación, en una situación, abrir el corazón, expresar. Una persona así usualmente no encuentra a quién decirlo. Encuentra rechazo en su familia, rechazo en la iglesia, rechazo en la sociedad, rechazo en todo lado. Y eso se convierte en un closet difícil de salir. Si usted alguna vez se encuentra en una situación de esta, póngase por un solo momento a pensar en lo que está sufriendo esa persona que le está haciendo tal confesión. Recuerdo mi juventud en el bachillerato. Para mí fue sorpresa porque tenía un par de amigos que jugábamos felices, corríamos, me empujaban, los empujaban y todo cambió el día que me enteré que eran homosexuales. Inmediatamente mi prejuicio me abnegó a no volverles a hablar y a tomar una distancia. Quería yo no irme a contagiar. ¿Qué actitud tan infantil tomé? Hace muchos años. Lo que usted debe entender son principios generales para poder suscitar esta dificultad. Recuerda que el propósito del Señor Jesús no es condenar. Juan capítulo 3, versículo 17, pasaje conocido por muchos de nosotros, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entiende que el propósito de Dios no es la condenación, sino la salvación. Y si usted se pone en ese papel, en el papel de Dios, usted estará más preocupado por salvar a esa persona que está así, que por condenar, que es la posición que usualmente tomamos. Piense en muchos ejemplos de la Biblia. Si el Señor Jesús no condenó a la mujer de Lucas 7, mujer pecadora, a la mujer adúltera de Juan capítulo 8, o a los publicanos y pecadores con que comió en el Mateo capítulo 9, entonces el propósito de Jesús no es condenar, y no porque nunca haya condenado, Él condenó. Básica y técnicamente, Él condenó a los fariseos. ¿Y saben por qué? Porque ellos eran expertos en condenar. Ellos eran expertos en juzgar, señalar, acusar, y ese dedo inquisidor era el dedo fariseo, a los cuales el Señor verdaderamente terminó condenando. He notado, mis amados hermanos, que hay una especie de homofobia aún en el pueblo del Señor. Una homofobia, le tenemos asco, le tenemos odio, le tenemos rencor a una persona que está en esa situación, pero no le tenemos la misma fobia a cuánto hermano y hermana que hasta chismoso, murmurador, detractador, a cuánto hermano malpensado que a veces dice las cosas, ofende. A eso sí no le tenemos fobia. Pero a ese tipo de cosas tenemos una homofobia bastante radical.
¿Será conveniente esa actitud de parte de un hijo de Dios? ¿Será conveniente esa actitud de parte de un siervo de Dios? ¿Será conveniente esa actitud de parte de un cristiano? A veces tenemos confusión. La mayor parte de nosotros, quizás por no ahondar en este tema, tenemos el concepto quizás genérico de que la homosexualidad es algo que se elige. Él eligió ser eso y por eso es una persona que no es digna de nuestro respeto. Pero si usted se detiene, si alguna vez tiene la oportunidad de dialogar, conversar con una persona que le confiesa, con una persona que abre su corazón, con una persona va a encontrar que tiene una lucha dentro. Porque por un lado están nosotros con una actitud pseudo cristiana, casi judía, en donde parece que le evitamos y le hacemos ver y sentir a él que él no es digno de estar en la iglesia, que Dios no lo ama, que él es una porquería y que él es lo peor que existe en la humanidad. ¿Y qué es el otro mensaje que escucha una persona que está en tal situación? Pues el otro mensaje es el que le dice la comunidad LGTBI, que le dice que Dios te hizo así, Dios te hizo gay, acéptalo, créelo, olvídate de conformar una familia, olvídate de tener unos parientes, olvídate, sencillamente vive tu vida feliz porque eres así y Dios te hizo así. Mientras que por un lado tenemos una fobia aberrante, odiosa y maliciosa, por otro lado, tiene una extraña complacencia, aceptación, que no es tampoco debida. Y por eso una persona que se encuentra en tal situación, a veces no sabe qué hacer. A veces dura años y años escondida en un closet. A veces toma decisiones para tapar sus errores y termina siendo peor su posterior estado porque termina haciendo daño peor que el primero. Cuando uno habla de esto, empieza uno a decir, bueno, ¿dónde encuentro yo un pasaje bíblico, un ejemplo que me hable de un caso para citar? Y usted podrá leer la Biblia de entera y no va a encontrar algo que usted pueda ejemplificar. Usted va a encontrar donde se condena Romanos capítulo 2. Usted va a encontrar 1 Corintios, el que acabamos de leer, en donde se condena. Pero recuerde que el propósito es salvar. Entonces, ¿qué hacer en una situación de esta? Y quisiera citar algunos ejemplos. Juan capítulo 8, mujer adúltera. Y cito este ejemplo porque el adulterio está justo en la lista de 1 Corintios que leímos al principio, capítulo 6, justo al lado de la homosexualidad. Y dice el capítulo 8, el caso de la mujer adúltera. Dice el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos ha mandado Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno. Vete y no peque más. Si hay un ejemplo que tomar con un pecador, sea el pecador que sea la situación que sea, es esta. Suficiente tiene un pecador, y más estamos hablando de alguien que asistió a la iglesia o de alguien que tiene conocimiento de la palabra del Señor, suficiente tiene y lo tiene muy claro lo que Dios dice acerca del pecado. Pero ¿cuál es la posición nuestra? Debe ser la posición del maestro. No caigamos en condenación, porque condenación va a aislar aún peor al pecador. Él sabe que está condenado. Él sabe que su posición no es agradable delante de Dios. Jesús es muy claro. A mí me encanta lo que dicen los comentaristas acerca de este pasaje. Dice que Jesús se pone en el suelo y empieza a escribir algo en el suelo. Y a muchos comentaristas les ha llamado la atención qué era lo que Jesús escribía ahí en el suelo. La palabra no lo dice. Algunos dicen lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo eran los nombres de las personas que estaban ahí justo al lado el pecado de cada uno de ellos. Y es por eso que cuando ellos se acercan y ven en esa lista de pronto su propio nombre y su pecado, terminaron apartándose. Yo no sé, producto quizás de la imaginación de algunos comentaristas que dejan flotar sus ideales. Pero lo que sí sé es la actitud clara de Jesús. Jesús no se compromete con el pecado. Él le dice, no peques más. Pero Jesús no se compromete con la condena. Porque esta mujer está allí. Esta mujer sabe que va a morir. Esta mujer sabe que está mal. Esta mujer todo el mundo la ha condenado. ¿Y qué espera de Jesús? Espera amor. Y encuentra paciencia, amor, con esa situación con la que está viviendo, con esa situación en la que está encerrado. No la condena. No, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Le deja claro que su situación es una situación pecaminosa y que no es bueno seguir en eso, pero no la condena. Es que nos hemos convertido en una iglesia ligera y rápida para condenar. Y no con esto estoy diciendo que debemos entonces ser ligeros y licenciosos en pasar por alto todo. No, sino que hay una actitud para corregir. Hay una actitud para ganar un alma. Hay una actitud. ¿Qué ganamos con acabarle de recriminar? ¿Qué tal el maestro diciéndole, usted es una adúltera? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué estaba haciendo con ese señor? ¿Estaba haciendo el Kama Sutra? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se le ocurre? No, Jesús no se puso a hacer ese tipo de indicaciones. Sencillamente, yo no te condeno, pero ojo, no peques más. Otro ejemplo que puede acoplar en esta lista se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12. Segunda carta de Samuel capítulo 12. De esto estaba hablando el hermano Oscar el día de ayer. David es amonestado por el pecado con Betsabé. David es amonestado fuertemente por el profeta Natán y le dice él en el versículo 9. Dice la palabra del Señor, 2 de Samuel 12, 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarse de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de su familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré tus mujeres, que no las debería tener, porque todo el mundo de mujeres que tenía, y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, lo haré a plena luz, de vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, dice David, reconoció David ante Natán,
El Señor ha perdonado tu pecado y tú no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo morirás, pues con tus acciones has ofendido al Señor. ¿Qué hace el siervo del Señor acá? ¿Qué hace el profeta enviado por Dios ante David? Le dice, vea, usted se está equivocando. Lo que usted está haciendo va en contra de la voluntad del Señor. Y eso tiene consecuencias. No necesitaba un sermón de 20 palabras. No necesitaba un palo para pegarle encima a David. No, necesitaba decirle que toda acción tiene una reacción. Que si tú hiciste esto, va a reaccionar de esta manera y ofendiste al Señor, y esto tiene consecuencias. Si alguna vez usted se enfrenta a una situación de esas, no condene, pero deje claro que toda acción tiene una reacción, que tiene una consecuencia y que él debe asumir las consecuencias de sus actos. Consecuencias. Otro pasaje que ronda en mi mente es lo que está en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Ustedes han leído esta historia cantidad de veces. Es la historia de Elí y sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 22, 24, 25. Podemos leer ahí rápidamente. Dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta, dijo el viejo Elí. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Vea la situación de Elí. Sus hijos estaban fornicando nada más ni nada menos con mujeres que venían a servir al templo y habían convertido eso en una bacanal de falta de moral. ¿Y qué termina diciéndole? ¿O qué termina pasando? Él los reprime al principio, pero parece que su reprensión se quedó solamente en palabras, porque en el capítulo 3, versículo 11, encontramos una reprensión aún más fuerte de parte de Dios para Elí. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien le oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre y por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. 3:11, qué pena ahí con la cita. Elí le pasó, advertido por Dios, corrígelos. Parece que la corrección fue a tiempo, pero no hizo algo más. Porque es que una cosa es que usted corrija una situación de esta, y otra cosa es que usted termine alcahueteando y dándole cierta premisa a que las cosas sigan sucediendo en su casa. Ahí debe poner un punto que arme la diferencia. Pero es una balanza extraña, hermanos. Es una balanza que usted debe cuidar con mucho cuidado, porque si hay algo que la persona que está abriendo su corazón le está confesando, esa persona debe sentir algo que no está sintiendo, y es amor. Esa persona debe sentir que usted lo ama. Si es su hijo, debe sentir que usted lo ama. Si es su esposo, debe sentir que usted lo ama. Si es su esposa, si es su líder espiritual, debe sentir que usted está con él y lo ama en cierto sentido, pero que usted no está dispuesto a negociar la verdad.
Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y no se negocia con nada. Esa no va a cambiar. Esa es inmutable. Esa no cambia. Lo que es pecado para Dios sigue siendo pecado. Pero usted debe hacerle saber a esa persona que usted le ama. Ay, mis amados hermanos. Muchas de las lecciones que uno da y etiqueta, que uno expresa, muchas parten de ejemplos ajenos, pero algunas otras de ejemplos propios. He tenido muchos dolores en mi vida. He tenido dolores de los cuales pensé que nunca me iba a parar. Noches enteras llorando por frustraciones en el matrimonio, negocios quebrados, la muerte de mi padre como hace poco. Pero mi corazón se partió cuando tuve que escuchar de labios de mi hijo cómo se titula esta sección. Y usted puede entenderme y no sé si me juzga o no, pero yo a mi hijo lo sigo amando. Y mi palabra en ese mismo instante es, hijo, lo que tú hagas no va a cambiar lo que yo siento por ti. Te seguiré amando y te llevas mi apellido y te seguiré queriendo. No comparto, pero te seguiré amando. Y en muchas cosas me siento orgulloso de mi hijo. Y usted se puede imaginar cómo fue para mí una bomba. No sabía qué hacer. Dije, ¿qué hago? ¿Lo rompo a palo? ¿Le estallo? ¿Le doy correa a un joven de 20 años? ¿Le quito la ayuda? No lo heredo, no le doy un solo peso. Él no necesita eso. No lo vuelvo a hablar, le quito el apellido. No es eso lo que me necesitaba mi hijo. El día que le dije le amaba, sentí que mi hijo descansó. Llevaba tiempo tratando de buscar la incesable oportunidad para decírmelo. Quizás a él no le importaba lo que diga el mundo entero. A él lo único que le importaba es qué pensaba yo. Y Dios me dio sabiduría cuando le dije esas palabras. Hijo, te amo. Eso no va a cambiar lo que yo siento por ti. Porque sentí que estaba sufriendo. Sentí. Porque yo venía presintiendo cosas. Porque a veces uno se hace el ciego ante situaciones. Déjeme leerle un pasaje que me llega, digo así, a la mente. Cantar de los cantares, creo que es ese. Ya les leo este pasaje. Dice, Cantar de los Cantares. Se me olvidó el pasaje exactamente. Dice, ten cuidado de las zorras, de las pequeñas, porque echan a dañar todo el viñedo. Todo el viñedo. Está por ahí en el capítulo 4 o capítulo 3. Estas, Ángel. Esas. Gracias. Vean que esa computadora sirve más que mi mente. ¿Es capítulo qué? Capítulo, no veo ahí el capítulo. Que debe ser capítulo 2, 2:15. 2:15, Ángel, 2:15. Sí. Gracias. Mire lo que dice este proverbio escrito por Salomón, el hombre más sabio, ¿no? Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne.
A veces uno lee ese tipo de pasajes y no le halla lógica. Cacen las zorras. ¿Cómo dice en esta versión? Dice, atrapen las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Las zorras se comían la flor y el fruto del viñedo y dejaban el vástago. ¿Y por qué dice esto Salomón en su sabiduría? Bueno, es un mensaje que le está diciendo a su amada esposa, que seguramente en su madurez aprendía y entendía ella eso, porque en su juventud no lo entendía. Por ahí en el capítulo 1, dice por ahí, creo que es en el versículo 13, no es 13, ya le digo. En el capítulo 1, o es en el 3, sí, sé que en el capítulo 1 dice que su viñedo se echó a perder. Este pasaje no lo tenía acá en esta lista de pasajes. Pero su mujer había aprendido que hay zorras muy pequeñas que echan a dañar todo. Y en la vida he aprendido que hay cosas minúsculas y pequeñas que si usted no le pone cuidado, terminan arruinando y lo arruinan todo. Pasa con simples, sencillas. Un hijo con una tendencia, usted le va a ver algo y usted se puede hacer el ciego. Una mujer que más adelante lo va a traicionar, usted puede ver algo y usted se hace el ciego. Un hermano que lo va a engañar, usted puede ver algo, dices, y esas zorras pequeñas a las cuales usted no le pone cuidado, terminan dañándole todo. El pasaje es claro, póngale cuidado a eso. Póngale cuidado, atención. Y eso lo aprendí, ¿sabe por qué, mis amados hermanos? Porque más adelante, entendiendo algo acerca de la homosexualidad, este problema o este asunto de la homosexualidad es la manifestación de problemas que hubo en la niñez. Escúcheme, manifestación de problemas que hubo en la niñez. Eso apuntan en términos generales los psicólogos. Quizás usted falló como padre. Quizás yo fallé como padre. Quizás no dimos la atención, no fallamos como compañeros, como hijos. Quizás hubo algo que hubo ahí que no se afectó. Y no acabe de complicar las cosas, condenando, juzgando, apartando, separando, sino vea y sea cuidadoso. Trate el problema con mucho cuidado. Mi hijo mayor es adoptado, llegó a mi vida cuando tenía 7 años y medio. Su infancia no la pasó conmigo. Indudablemente algo pasó en su infancia que lo marcó. Y aún así, vive luchando con un sentimiento. Una cosa que sí les quiero dar de ejemplo, hermanos, es que es muy importante diferenciar el problema de la persona. Una cosa es el problema, y el problema hay que condenarlo claramente, y otra cosa es la persona. Le doy un ejemplo. Cuando usted va a visitar a un enfermo, usted no puede llegar a visitar al enfermo y ver la llaga de su pie quizás quebrado y decir, uy, esa llaga cómo está de fea. Oiga, no, uy, se le va a poder, no, se le va a caer. No, usted no puede llegar a decir eso. Usted no habla de la enfermedad, usted le trata de dar buenas expectativas. ¿O qué tal ir a visitar a un preso? Y llegar usted a encerrarse en ese calabozo diminuto en donde le permiten hacer la visita y estar con él compartiendo un pedazo de comida y decir, bueno, ¿y cuánto tiempo te falta? Uy, ¿cómo es de larga la espera? No, qué infierno. No, y esa justicia no sirve para nada. Este país está mal. No, ¿qué esperanzas tiene este hombre de salir? Mejor así que ni lo visite. Y es que pasa. O un gordo. Hasta con eso pasa. Visite usted a un gordo y empieza a decir, oiga, ¿cómo le queda apretada esa camisa? Oiga, qué gordura. No, eso no se dice. ¿Por qué? Porque la gente se enfoca, se focaliza al problema y no a la persona. Si usted verdaderamente quiere ayudar, no se focalice al problema. Si alguna vez va a querer hablar con mi hijo, no le vaya a hablar de esto, porque seguramente le va a responder con argumentos que serán falaces, pero va a tener argumentos y lo va a acabar de apartar.
Si alguna vez ve a un líder emproblemado con eso, antes de juzgarlo, él ya está siendo juzgado por la palabra. Trate de mostrarle el aprecio, el cariño. Trate de dejarle claro lo que Dios dice. La verdad no se negocia. No se negocia. No se obsesione con el problema. He visto comentarios de mis hermanos a veces en Facebook y puedo notar que hay muchos que tienen problemas de homofobia. Y yo no sé si usted tiene conocidos o no, pero he conocido gente en esa situación. Gente que tiene esa vida comprometida y que ya ha terminado haciendo cosas desastrosas, porque una cosa es sentir una cosa y otra cosa es hacer una cosa. Lo que Dios conoce, condena, son las acciones, los hechos, no los sentimientos. Alguien puede sentir el deseo de robar un banco, pero no hacerlo. Alguien puede tener el deseo de pronto de saludar a una mujer que no es su mujer, pero no hacerlo. Y otra cosa es llegar al hecho y a la acción y terminar haciéndolo. Eso es lo que es condenable en la Biblia. Téngale mucha paciencia, y más a una persona que está luchando por dentro, porque esa persona que conoció de Dios tiene la palabra sembrada y él está luchando con la palabra de Dios, está luchando porque él conoce que eso no es agradable y está luchando porque no sabe qué hacer, está luchando porque no sabe cuál es su posición. Él necesita un hombro en quien llorar, un oído a qué escuchar, y cuánto más si ese oído es su padre, su madre, su familia. Pero está dicho por los mismos personas que ayudan en centros de terapia, que las personas que más daño le hacen a una persona que quiera salir de una situación de esta es la propia familia, porque lo juzgan tan fuerte, lo señalan. Muchos se apartan, no porque no crean en Dios, creen en Dios. Lo que no entienden es lo que están sintiendo en la vida. No los etiquete, grave eso. No le ponga la etiqueta de que es gay, lesbiana, bisexual, trisexual. No los etiquete, elimine esas palabras. Trate de hablar, y a veces trate hasta de ignorar el problema, de ponerlo al lado. Usted ya le dejó claro lo que usted piensa, lo que usted cree, usted ya se lo dejó claro, él lo sabe, él lo entiende. Mantenga conversaciones comunes y corrientes. De otra manera, apartará más y no lograremos ganarlo, sino condenarlo, apartarlo y que él termine en una situación más complicada. Esta lección, mis amados hermanos, la doy porque sé con experiencia cuánto duele tener un hijo que no anda como uno quisiera. Empiezan sentimientos de culpa. ¿Será que me equivoqué como padre? ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que debía haber sido más así, más asá? Empiezan sentimientos de esto y empieza tu cabeza a retumbar. Y si estás en una posición de liderazgo, predicar, empiezan personas a presionarte y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, esto no se debe enterar nadie. No es que no se entere, es que debemos ser sabios y prudentes, entendidos. Habrá gente que no lo entenderá, nunca lo entenderá. Y no le estoy pidiendo que lo acepte y ni lo promueva. Yo no estoy de acuerdo con la comunidad LGTBI, no, ni más faltaba. Seguiré creyendo y la palabra del Señor no se tranza por nada. Algunos me dirán, hermano Ángel, pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará con los gays y las lesbianas? ¿Se condenan? Y yo con vehemencia le respondo, se condenan igual que los murmuradores, los engañadores, los idólatras, y no necesariamente idólatras de ídolos, sino del dinero, del trabajo. Porque sí que hay muchos que idolatran su trabajo, su casa. Sí hay muchos que murmuran en contra de familiares, hermanos. Sí hay muchos con corazones duros. Esos también van a ir al lado de los gays. No negocie su posición.
pero sienta y demuestre cuánto ama a esa persona, si es que verdaderamente le quiere ayudar. Dios les bendiga. Y espero que me vuelvan a hablar. Ahora me dicen, no, ya no le vuelvo a hablar porque su hijo. Mentiras. Amo y quiero a los hermanos y quizás algunos ya sabían, otros no sabían. Bueno, muchos conocen a mi hijo. Me siento orgulloso. En muchos aspectos es ejemplar, mi hijo. En esto él tiene confusión con sus sentimientos. Y sigo orando. No paro de orar. No hay oración que no me acuerde de mis hijos. Especialmente de quien amo, Kevin David. Amo y lo amo profundamente. Dios les bendiga.